presentado por Carla Pineda y Janet Monterrubio, coordinado por Zaida Melo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos Carla Pineda y Janet Monterrubio y hoy les vamos a hablar de economía, crecimiento y desarrollo económico. Comencemos con algo muy importante definiendo qué es la economía. La economía es una ciencia social que se encarga de la administración de los recursos escasos, así como la correcta distribución de estos. Bueno, y todo esto para satisfacer las necesidades de los humanos. Posteriormente hablaremos sobre el crecimiento económico. Este es un aumento de la cantidad de bienes y servicios producidos por un país durante un periodo, y eso se mide a través del PIB. El PIB es un indicador que mide en valor monetario la cantidad de bienes y servicios producidos dentro de una economía. Esto en un tiempo determinado, por lo regular es un año. Bueno, entonces hay que tener entendido que es una meta de la sociedad este crecimiento económico. Sí, claro, obviamente, esto involucra un incremento importante en el ingreso y en el estilo de vida de los ciudadanos. Posteriormente, de ello vamos a mencionar lo que es el desarrollo económico. Esto se entiende como un proceso donde las condiciones de bienes y servicios se encuentran en constante crecimiento y en el alcance de todos los grupos sociales. A continuación, la entrevista. Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado en Economía Cristian Camacho. Vamos a hacer una entrevista, el cual el objetivo es intercambiar conocimientos e ideas acerca de la economía en México, el crecimiento y el desarrollo económico. Bueno, comencemos con las preguntas. Bienvenido, muchas gracias por presentarse. Y la primera pregunta es, ¿qué es la economía? Bueno, antes que nada, pues quiero agradecer el espacio. Finalmente me parece bastante interesante generar este tipo de ejercicios para empezar a generar un poquito conciencia social de la importancia de la economía. Dentro de lo que es tu primera pregunta, de qué es economía, pues economía lo primero que tenemos que conceptualizar es que es una ciencia que pertenece a las sociedades, que tiene por objetivo la correcta y concreta administración de los recursos escasos para beneficio de una sociedad. ¿Y usted cómo interpreta, personalmente la economía? ¿Cuáles son las valores que usted utiliza directamente en su vida personal? O cómo, usted comenta que ya está laborando al llevar la economía en una empresa. Indudablemente, cuando nosotros concebimos la economía y lo vemos desde un ente o entidad, pues observamos que constantemente estamos tomando decisiones económicas. Entonces la economía es algo inherente a la vida de cualquier ser humano que se involucra dentro de una sociedad. La economía como tal, viendo desde el aspecto netamente familiar, pues finalmente las variables que se conjugan, pues es finalmente el consumo, ¿no? Como función principal. Ya cuando lo vemos desde un agente económico como lo es la empresa, pues empezamos a dar un salto hacia lo que es la producción como tal. Pero prácticamente estos dos agentes económicos pues tienen una tendencia hacia lo que es la microeconomía. Entonces la microeconomía es algo inherente en nuestra vida, es algo que no podemos abandonar. Me atrevería a decir que la economía es la piedra angular finalmente de una sociedad. Okay. Posteriormente, la siguiente pregunta que me gustaría saber su opinión es acerca del crecimiento económico. ¿Usted cómo ve el crecimiento ante, el gobierno o bien posteriormente como entes económicos? Ok, dentro de lo que es el tema del crecimiento económico, es un tema que está en boga actualmente. Todo el mundo está hablando del crecimiento económico y finalmente en primera instancia tendremos que conceptualizar, ¿no? ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico pues debemos de entenderlo como esa cantidad de bienes y servicios que se producen dentro de una economía, dentro de un periodo de tiempo. Hoy en día, ¿qué es lo que vemos en nuestro contexto actual? Pues un estancamiento, ¿no? Creo que lo vemos en las noticias, lo vemos en el periódico, en las redes sociales, que finalmente tenemos una alerta de decir, no estamos creciendo. Lo que vemos en la actualidad pues es un estancamiento económico en donde prácticamente nos hemos situado en un crecimiento cero, y que si hacemos un comparativo con el crecimiento económico que habíamos llevado en años anteriores, más o menos teniendo un 2% de crecimiento anual, pues actualmente vemos que un 0% pues de repente nos escandaliza.
no es algo como para, de cierta forma, caer en crisis, no estamos en una crisis económica, sí, en ese sentido hay una desaceleración económica, pero la realidad es de que el no tener un crecimiento, pues sí tiene un impacto, ¿no?, sobre las economías de las familias, de las empresas, dentro de lo que es el mismo gobierno como tal, hace que tengan un ingreso deficitario y que al final de cuentas el gasto público pues no pueda cubrir las necesidades principales, ¿no? Y creo que lo vemos como detonante finalmente en lo que es la actividad económica actualmente, ¿no? ¿Y usted cuál cree que sean los factores que esté ocasionando este crecimiento o lo que está pasando ahorita en la actualidad en cuanto al crecimiento económico? Ok, muy buena pregunta, Danet. Yo considero que finalmente este cambio finalmente de gobierno, pues si nosotros revisamos la historia, podemos observar que es una conducta normal. Dentro de sexenios anteriores, es una conducta normal que haya una baja en el crecimiento, ¿no? Porque lo observamos en periodos cuando entró Miguel de la Madrid, que finalmente la economía se fue a pique, cuando sucedió la crisis de 1994 en la entrada de Ernesto Zedillo, y podríamos en primera instancia decir que todo cambio de gestión gubernamental pues nos lleva a una caída en el crecimiento económico. Lo que sí vemos en la actualidad es que hay una estrategia muy marcada en una redistribución de la riqueza, una política económica que atiende más hacia la sociedad en esa parte distributiva, y que podríamos decir que el mismo cambio y este tipo de estrategias pues nos ha llevado de cierta forma a perder crecimiento, ¿no? Ahora sí que el carro se va frenando, ¿no? Entonces, hay muchos factores, sí podemos revisar internacionalmente, hay países que en ese sentido están teniendo también una tendencia hacia bajar su crecimiento económico. Estados Unidos mismo lo ha hecho, pero finalmente no podríamos, de cierta forma, sonar las alarmas, ¿no? Es decir, estamos en una crisis económica, realmente no le podríamos llamar crisis, simplemente va a tener un impacto en empleos, ¿no? Si revisamos, por decir, estadísticas que brinda el IMSS, en lo cual nos dice que en la actualidad prácticamente se generaban en periodos anteriores 1 millón de empleos al año, y ahorita estamos al 50%, y empleos no tan formales. Entonces sí hay un efecto de todo este tipo de cambios que se están suscitando, pero pues también tendríamos que esperar una evaluación para el siguiente año, ¿no? Y esperar en ese sentido un crecimiento económico que nos saque de ese 0% desalentador. Bueno, haciendo un paréntesis a esto, bueno, ¿a usted cuál es el factor que sería o qué ocasiona cuando ahorita, bueno, tenemos a nuestro presidente AMLO, posteriormente cuando nos hace o está haciendo esa popularidad ante las becas? O sea, ¿qué tanto nos afecta a nosotros, a las becas que él está brindando pues a los tal ninis? Bueno, pues de cierta forma, lo comentaba, se está llevando a cabo una política en la cual la estrategia principal pues es una redistribución de la riqueza. Creo que este tipo de políticas pues, fueron los que finalmente lo llevaron a la presidencia. ¿Qué tanto nos afecta? Pues ahorita en la actualidad lo empezamos a ver, por decir, acaban de anunciar que el programa de Prepa Sí o Prepa en línea de la SEP pues se cancela. Entonces ahí de cierta forma podemos observar y criticar, porque finalmente decimos, bueno, si estamos dando dinero, si estamos dando recursos a través de estos programas y estamos recortando la educación, entonces ¿qué sentido tiene esta estrategia, no? Es cuando podemos empezar a cuestionar un poquito en ese aspecto lo que nos está generando un efecto negativo, por así decirlo. Bueno, y en este caso el desarrollo económico, ¿cómo sería en cuanto a nuestro país con ese modelo ahorita que se está manejando con el presidente? Pues indudablemente que cuando nosotros hablamos de que no hay un crecimiento económico,
aunque finalmente esto lo estamos situando de una forma netamente cuantitativa, si nosotros hablamos de desarrollo, pues por ende se va a frenar, ¿no? Creo que es una situación de causa-efecto. Si tenemos crecimiento, nos acercamos a tener desarrollo. Si nosotros revisáramos las dimensiones básicas del desarrollo, hablando específicamente en lo que es un nivel de vida digno, pues está dado por lo que sería el PIB per cápita. Si nuestro PIB va a la baja, entonces prácticamente nuestro desarrollo va con una tendencia de la misma forma, ¿no? Entonces realmente el desarrollo económico, pues difícilmente lo veríamos como una meta en el corto plazo si no podemos mejorar nuestro crecimiento económico. Ok, perfecto. Y ahorita que mencionaba el PIB, ¿usted a qué cree que hace referencia o a qué considera? ¿Qué hace referencia? ¿A qué considero? El PIB, pues partamos por entender de que el Producto Interno Bruto pues, es un indicador. Sí. Es un indicador que tiene por objetivo medir la cantidad de bienes y servicios que se producen dentro de una economía, y que finalmente ese indicador es el que nos refleja si vamos bien o vamos mal, y que de cierta forma es el dato que nos lleva a concluir si la política económica se está aplicando de una forma asertiva. Okay. Y en cuanto al número que está ahorita en la actualidad en México, ya a partir del pasado con el presidente, ¿cuál ha sido la modificación? Con respecto al PIB, pues estábamos hablando que nosotros estábamos reflejando un crecimiento más o menos del 2%, en estos últimos trimestres hemos reflejado un crecimiento cero, y que si me preguntaras en ese aspecto a futuro qué es lo que estamos viendo, pues esperemos en ese sentido, yo lo situaría más o menos pronosticando un crecimiento del 0.2 más o menos por ciento, ¿no? Eso yo creo, y creo que en el último dato que registra el INEGI nos mostró un 0.1 de crecimiento, que al final de cuentas sí no es lo esperado, pero pues ya como sea estamos en positivos, por así decirlo. Entonces yo, si hiciera una prospección para el siguiente año, yo consideraría que deberíamos de estar levantando al 1 o 2%, ¿no? Siendo optimistas, ¿no? Empieza ahorita, ya vamos a empezar a dejar finalmente estos tiempos de cambio, empezamos a acreditar que finalmente esta es la figura gubernamental que tenemos, y lo que tenemos que empezar a ver es una reacción en lo que se refiere a política económica para cambiar los destinos de este país. Y bueno, sí, como menciona los destinos, bueno, ¿cómo los cambiaremos nosotros como agentes económicos? En este caso las familias, y principalmente las familias ahorita, para empezar como pequeñas unidades, ¿cómo haríamos eso? ¿Cómo empezamos a contribuir? Pues yo creo que lo más importante es entender de que cuando estamos en una situación en la que no estamos reflejando un crecimiento, lo más importante como ente, ¿no? Entidad económica, como nuestra unidad mínima, nosotros no tenemos injerencia dentro de estas políticas macroeconómicas, pero en la microeconomía nosotros vamos a manejar una serie de variables que nos pueden ayudar de cierta forma a salir avantes en estos periodos de crisis. Por citar un ejemplo, si nosotros en el lugar de consumir y de elevar nuestra variable de consumo entendemos la importancia de lo que es la inversión, entonces empezaríamos por generar una política de ahorro. Entonces, ahorro en los núcleos familiares, y que ese ahorro, en el lugar de ser destinado al consumo, sea destinado a una inversión. Esa sería la forma en la que nosotros como familias podemos contribuir al país a que podamos salir de este estancamiento económico. ¿A qué clase de inversión está refiriéndose? Pues al final de cuentas tenemos una propensión hacia el consumo constante, y por decir un ejemplo, observamos que tenemos hoy en día en puerta pues, lo que es diciembre, ¿no? Y tenemos una propensión a consumir en mayor medida. Entonces aquí es donde entraría un poco nuestra racionalidad de decir, voy a ahorrar en el lugar de consumir.
y de ese ahorro voy a empezar a generar micronegocios en los cuales yo pueda ese ahorro convertirlo a inversión, y esa inversión me genere un capital adicional, y ese capital adicional pues me lleve a aumentar una producción, ¿no? Y directamente pegarle a ese aumento generalizado en la producción, que por ende nos traería a nivel macroeconómico un crecimiento económico. Bueno, por nuestra parte han sido todas las preguntas. No sé si tenga algo más que comentarnos o algo más que incluir en cuanto a sus respuestas, sus ideas. Pues me parece un ejercicio, quiero felicitarlas notablemente, que finalmente se involucren en la importancia que tiene la economía dentro de toda la sociedad. Y pues lo más importante, y siempre lo comento, muchas veces dentro de la economía permanecemos como espectadores, ¿no? Estamos atentos a qué es lo que está pasando. Y yo considero que entre más acercamiento tengamos a lo que es el concepto de la economía, podemos empezar a ser actores y entender que jugamos un papel principal, ¿no? Que la sociedad misma puede marcar el destino de un país. Entonces, de mi parte, pues les agradezco la invitación y espero que hayan quedado satisfechas con las respuestas. Sí, Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Los bloopers. La economía es una ciencia social que se encarga de la administración de los recursos escasos, así como la correcta distribución. ¿De qué? Así como Bueno, esto se entiende como un proceso donde las condiciones de los bienes y servicios se encuentran en constante crecimiento y al alcance de todos los grupos sociales. Bueno, posteriormente vamos a presentar una entrevista que para nosotros se nos fue muy... Muy buenas tardes, compañeros. Ay, mi Yo risa. presento. Ya. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con el licenciado economista Cristian Camacho. Les vamos a hablar de la economía en México. Crecimiento. Es que estoy